Ya. Buenas noches, profesor. Somos el grupo 1 y vamos a exponer el tema referencias bibliográficas, formatos APA, séptima edición. Las citas son para poder dar crédito al autor de ciertos pensamientos o conocimientos que podemos usarlo en nuestros textos, ¿no? El sistema APA, la APA utiliza el sistema del método autor-fecha. Esto significa que a cada cita deberá informar el apellido del autor y el año de la publicación de la fuente. Hay unos tipos de citas según las normas APA. Estas son citas textuales o citas parafraseadas. El tipo de cita textual, o también conocida como directa, es cuando se utilizan las palabras exactas, ¿no?, de un texto de un autor. Y para esto se debe indicar el autor, el año y la página específica. Hay dos maneras de citar textos. Cuando el texto es no 40 palabras, se puede citar de forma cita narrativa o cita entre paréntesis. En la cita narrativa es cuando se quiere dar énfasis al autor, ¿no? Y cuando es cita entre paréntesis, cuando se da énfasis al texto. Aquí podemos ver un ejemplo donde en este párrafo, ¿no?, se inicia con el apellido del autor y luego se pone entre comillas el texto textual, ¿no? Y en el segundo ejemplo se ve una cita entre paréntesis, ¿no?, donde primero va la cita textual y al final va el autor. También se tiene la cita textual con más de 40 palabras. Esto se escribe en un párrafo aparte con sangría y sin comillas, sin cursiva y con interlineado doble. Al final se coloca el punto antes de los datos. Acá hay un ejemplo donde la cita textual, al tener mayor de 40 palabras, se pone en un párrafo aparte, pero con sangría, ¿no?, de 1.27. Y al final de la cita se pone el punto y después del punto se pone los datos del autor, ¿no?, el apellido y el año. Y también la página donde se sacó ese texto. También tenemos el otro tipo de cita parafraseadas, es cuando se toma las ideas del autor, pero el escritor lo explica en sus propias palabras, ¿no? Para este tipo de citas se debe incluir el apellido del autor y el año. Es recomendado, pero no obligatorio, que deba indicar el número de página. Acá hay un ejemplo, ¿no?, de citas parafraseadas donde se pone el autor y el año. Cuando se le nombra, ¿no?, de manera dentro de una oración el autor, el año, y al final, si opcional, se puede poner Ahora, cuando se cita corporaciones e instituciones como parte de la autoría, estos se pueden abreviar siempre y cuando la institución o la abreviatura sea reconocida o muy conocida, ¿no? Como por ejemplo ONU. Pero cuando esto no es conocido, la abreviatura, esto debe escribirse el nombre completo, ¿no?, en la primera cita. Y también insertarse la abreviatura para luego ya citarlo con la abreviatura y ya no escribir el nombre completo. Como acá en los ejemplos, ¿no?, donde se escribe, se pone el apellido del autor, el año, y luego se pone el nombre completo. Como acá en los ejemplos, ¿no?, donde se escribe, se pone el apellido del autor, el año, y luego se pone el nombre completo. Como acá en los ejemplos, ¿no?, donde se escribe
la institución completa, y acá la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, entre corchete está la abreviatura, y acá nos indica que en la siguiente cita ya no es necesario poner el nombre completo, sino la abreviatura. Y citas secundarias es cuando se cita, ¿no? De un libro hay citas textuales y se utiliza eso, ¿no? Y entonces, para citar este tipo de citas, se tiene que colocar el autor, el año, y se poner que como se citó en tal libro, pero se pone el apellido del autor y el año. Y así también de la forma narrativa, ¿no? Siguiente compañero. Cristian. Buenas noches, profesor. Soy el alumno Cristian Reyes. A continuación, voy a continuar con el tema respecto a las referencias. Cada fuente que se cita en el documento debe aparecer en la lista de referencias. Por lo tanto, cada entrada en la lista de referencias debe haber sido citada en su texto. De no ser así, se debe agregar en la bibliografía. ¿Qué información no se debe incluir dentro de las referencias? Son aquellas en las que se menciona de forma general páginas web completas, publicaciones periódicas completas. Tampoco se deben incluir las comunicaciones personales, las frases o mensajes de eventuales entrevistados en investigación y la fuente de una dedicatoria. Siguiente. El formato de las referencias. La lista de referencias debe iniciar en una nueva página separada del texto. El título de esta página debe ser referencias y debe estar centrado en la parte superior de la página. La palabra referencias debe ir en negrita. No se debe subrayar ni usar comillas para el título. Todo el texto debe estar a doble espacio, al igual que el resto del ensayo. Además, cada entrada en su lista de referencia debe tener una sangría francesa a media pulgada o 1,27 centímetros del margen izquierdo, tal cual como se ve en el ejemplo, en el cual está marcado cuál es la sangría que se le otorga después del espacio, ¿no? Cuando se inicia la referencia. Siguiente. Los elementos de una referencia. Cada entrada en una lista de referencia debe incluir los 4 elementos básicos de una referencia. Estos 4 elementos son el autor, la fecha de publicación, el título del trabajo y la fuente para recuperación. Como se puede ver acá en el ejemplo está detallado cuál es el autor, la información de la fecha, la información del título y la información de la fuente. Asimismo, la lista de referencias debe ser ordenada de forma alfabética por el primer apellido del autor, seguido de las iniciales del nombre del autor, tal cual como se ve en el ejemplo que figura en la PPT. Siguiente. Referencia y cantidad de autores. A diferencia de versiones anteriores del formato APA, en la última actualización se permite referenciar más de 20 autores. Para ello, cuando se referencia hasta 20 autores, los nombres de los autores deben estar invertidos, que quiere decir que primero el apellido y luego el nombre, y se debe informar los nombres de hasta 20 autores en la lista de referencias, como se ve en la imagen de la derecha, en la primera imagen superior de la derecha. Cuando son más de 20 autores, se debe numerar los primeros 19 autores y luego se debe utilizar puntos suspensivos después del nombre del 19º autor. Después de las elipses se escribe el nombre del último autor de la obra, tal como se puede observar en el ejemplo que está en la parte baja de la derecha. Siguiente. Acá tenemos algunos ejemplos de referencias bibliográficas. En el caso de un libro, tal cual hemos mencionado en PPTs anteriores, primero va el apellido de los autores y la inicial de su nombre.
el año o la fecha de la publicación del libro y a continuación del título. Para las revistas es parecido, nada más que el formato varía y se tiene que considerar normalmente lo que es el link, ¿no? El link de la revista donde se puede encontrar. Siguiente. Y así Siguiente. lo podemos ver ya. A continuación, el siguiente compañero va a exponer lo que es el siguiente tema. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En este caso, sobre la relación entre los objetivos planteados y resultados obtenidos, en lo que concluye que la mayoría de los ejemplos de estilo ilustrados en los manuales APA muestran solo uno o dos ejemplos de citas. Sin embargo, se puede escribir una oración de varias maneras y aún así estar cumpliendo con las normas APA. Siempre que vayamos a citar debemos informar el autor, el año y el número de páginas. Siguiente, por favor. Si el trabajo es corto, serían en este caso 2 o 3 conclusiones, pero si el trabajo es muy largo, en realidad sería entre 200 a 300 páginas, que serían de 10 a 15 conclusiones. En el aspecto formal, las conclusiones ni se enumeran ni llevan viñetas, solo se separan por un punto aparte y por el tabulado de la primera línea. También hay que revisar bien que el nombre de los autores en las citas coincida con el nombre de los autores en la lista de referencias. En sí, todos los autores en la lista de referencias deben haber sido citados en el texto, sea textualmente o de manera parafraseada. Siguiente, por favor. Buenas noches, mi nombre es Jorge Segarra. Continuando con lo expresado por mi compañero, bueno, y a continuación vamos a detallar con respecto a las referencias bibliográficas, cómo citar correctamente un libro en una antología. Con respecto a antología podemos entender que esta es una recopilación que contiene obras de muchos autores diferentes. Entonces, para citarlo correctamente, lo podemos hacer tal y como se detalla en el ejemplo, ¿no? Primero detallar, en este caso, el nombre del libro, el año y la edición está, bueno, el título de la obra, y bueno, pues, ¿no? Y si es que pertenece a un determinado vínculo o tiene un vínculo en la web, eh, ponerla, transcribir todo el HTTP de la web. Con respecto a la entrada en un diccionario, en este caso, para citarlo, debemos tener en cuenta primero especificar de qué diccionario se trata, ¿no? Ya que en este caso podría ser un diccionario tradicional, un diccionario impreso, o puede ser un diccionario que se encuentre en la web, un diccionario en línea, ¿no? Entonces, especificando primero de cuál diccionario se trata, en este caso dependerá mucho porque dependiendo de cada cual se va a tener que mostrar cierto tipo de información, cierto grado de información. Con respecto a un ejemplo, podemos tener el ejemplo de un diccionario tradicional que pertenece a la Real Academia Española, y esta es la forma correcta de citarlo, ¿no? Real Academia Española, bueno, en este caso, en Diccionario de la Lengua Española, en este caso, cuándo fue el día y el año en que fue recuperado, y la web. Para el caso de los seminarios, congresos, simposios o conferencias, en este tema es bastante tedioso, ¿no? Porque cuando uno asiste a una conferencia, a un seminario, es mucha la información que uno obtiene, ¿no? Entonces, para poder citar correctamente debemos tener en cuenta el autor, la fecha, el título, la fuente y la fuente. En este caso, con respecto al autor, debemos primero informar los nombres de los conferencistas bueno, del seminario al que hemos asistido, la fecha,
el título. En este caso se describe la presentación entre corchetes con respecto a la sesión que se presentó o que hemos escuchado, a la que hemos asistido. Y con respecto a la fuente, en este caso nosotros debemos de brindar o especificar el nombre de la conferencia, la ubicación, y en este caso, si el video de la presentación de la conferencia está disponible, también podemos incluir el link, ¿no? Tal y cual se detalla en el ejemplo. Seminarios, bueno, sí, yo creo que se puede ver claramente. Con respecto a una canción, en este caso, si se recuperó la letra directamente al escuchar la canción, se debe hacer referencia a la canción, tal como el ejemplo que se detalla ahí a continuación. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a las películas o series de TV, la anterior, por favor. Sí, con respecto a la película o serie de TV, se debe utilizar el nombre del director como autor de la referencia, seguido de la anotación director, especificado claramente como fuente de la referencia, se utilizará la productora de la película. Si hay más de una productora, se separará con un punto y coma, tal y cual se ve en el ejemplo, ¿no? Para citar una app, una aplicación móvil, primero debemos tener en cuenta de utilizar el individuo o grupo al que posee los derechos del software como autor. Usar la fecha de lanzamiento de la versión específica del software en donde se hace la referencia con fecha de publicación. En este caso, ahí podemos ver un pequeño ejemplo. Para citar un podcast, los podcasts en este caso son una fuente no tan nueva, pero muy válida de información, y cada vez es más común, en este caso, que los estudiantes quieran utilizar, ¿no? Un podcast, en este caso, por ejemplo, de la red de Spotify. Y bueno, ahí podemos tener un pequeño ejemplo de cómo citarlo correctamente. Y el video de YouTube, para el video de YouTube, en este caso, las referencias siguen el estándar de quién es el autor o el usuario de YouTube, cuándo fue la fecha en la que se publicó el video, el título del video y la URL, que también podemos ver el ejemplo. Ahora doy pase a mi siguiente compañero. Con respecto Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Antonio Fernández y voy a hablar acerca del análisis de sensibilidad, ¿no? Para iniciar esta parte, nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Cuán firme es nuestra evaluación de un proyecto? ¿No? En este análisis de sensibilidad vamos a ilustrar cómo varía el valor del proyecto ante los cambios de alguna de sus variables clave, ¿no? Vamos a cambiar una variable y las demás variables las vamos a mantener constante. Eso nos va a determinar cómo es la sensibilidad de cada una de esas variables, ¿no? Acá tenemos 4 pasos a seguir para realizar el análisis de sensibilidad. El primero es elaborar el modelo de pronóstico, ¿sí? Con esto también se tiene que agregar el panel de variables de entrada. Número 2, escoger cuáles van a ser las variables del panel de entrada, ¿no? Cuáles y cuántas son las que van a ser. Número 3, tomar solo una de las variables escogidas, ¿ya? De todo el listado de variables, solo tomamos uno. Y número 4 es repetir el análisis con cada una de las variables que hemos escogido. Siguiente, por favor. Listo. Acá tenemos 3 beneficios de este análisis de sensibilidad, ¿no? Nos facilita la toma de decisiones, asegura el control de la calidad y mejor asignación de recursos, ¿no? Finalmente, bueno, indicar que este análisis de sensibilidad permite a las empresas pronosticar el éxito o fracaso de un proyecto, ¿no? Con todos estos datos, con todas estas variables, se sacan los resultados y se van a estar revisando si realmente va a tener éxito o fracaso el proyecto a seguir. Muchas gracias. Buenas noches.